Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Vamos a ver este videito interesante que hace Jay Fonseca, donde trae a dos personas. Él trata de explicarnos a nosotros por qué no hay casa, por qué no se consigue casa. Y vamos a ver las excusas y las razones que pone el sector de la izquierda para que no hayan casas en Puerto Rico. Del saque, esto es un infomercial, ¿ok? Todo lo que se dijo aquí está practicado. Y usted lo va a notar. Desde el delivery de ellas, desde que una de ellas le dice a él Josué en vez de decirle Jay Fonseca, esto está practicado. ¿Me entiendes? Esto está practicado, monitoreado, ensayado, todo esto está bien practicado. ¿Me entiendes? Y usted va a notar que básicamente el problema más grande es que metieron empresas privadas y a ellas no les gustan las empresas privadas. ¿Ok? Así que pues eso también, mucho de ese tema se va a ver dentro de lo que ellos hablan, ¿verdad? Todo el mundo sabe que nos enteramos, tal vez en aquel momento cuando se hizo, no lo ignoramos, pero ya nos enteramos que aquí hay un plan de uso de terreno donde construir vivienda no es tan fácil. Porque casi o gran parte de la tierra de Puerto Rico debido a que Alejandro García Padilla quería ganar las elecciones, pues para poder tentar a la izquierda y que la izquierda le prestara el voto a él y no al Partido Independentista, o las otras opciones que habían por ahí, que por ahí estaba, se me olvidó el nombre, Partido Nuevo, todos estos chorros partidos nuevos que habían por ahí, ahora hasta el nombre se me olvidó, pues necesitaba tentar a esa izquierda, y la única forma de tentarla es poner carne en el asador. ¿Y qué fue esa carne? Boom. Plan de terreno, lo hacemos, seguro que sí. ¿Tú crees en eso? Yo también creo en eso. Y ahí por más el aguaje que hicieron de crear nuevos partidos, realmente todo eso murió, porque todos se fueron y le prestaron el voto a Alejandro García Padilla. Pero vamos a escuchar lo que ellos dicen. Tengo conmigo hoy a dos personas que se dedican a indagar sobre estos temas y quizás me pueden ilustrar y pueden ilustrar a Puerto Rico de por qué. Porque políticamente no tiene ningún sentido que un gobernante no esté fomentando y que este no sea el tema número uno todos los días. O sea, yo si fuera el gobernador de Puerto Rico, todas las mañanas, los lunes, llamaría a Col3 y a Vivienda. ¿Por qué estos fondos no se mueven? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué herramientas necesitamos para que la gente tenga donde vivir? Sí, yo no sé si, sí. Yo creo que no hay tal cosa, ¿verdad? O quizás me gusta pensar que no hay tal cosa como que el gobierno no quiere que se construya o que se arreglen casas o que no hayan viviendas. Yo creo que simple y sencillamente no ha habido, la vivienda no es un asunto prioritario. La recuperación después de María no ha sido un asunto prioritario. Y yo creo que tiene que ver con un modelo de dependencia donde es tratar de buscar la manera más fácil de que las cosas sucedan, ¿no? Pienso en esos años de las grandes infraestructuras de residenciales públicos, muchos de los cuales más nunca fueron revitalizados o revisados, ahora se están cayendo en cantos, no acaba de comenzar o de arrancar ese programa del Departamento de la Vivienda para revitalizar residenciales públicos. Un poco es esta visión de que la asistencia de vivienda, Josué, va a venir en forma o de estos residenciales que ya estaban construidos o en forma de vales de sección 8, donde el peso se le pone a la gente de que consiga su casa. En el modelo después que salió para dar incentivos a desarrolladores a través del IRS, que se llama el Low Income Housing Tax Credit, que es lo mismo, ponerle el peso al desarrollador que vaya y construya, pero no una responsabilidad propia del Estado de coger unos chavos, administrarlos y tener que hacer planificación, construcción, reparación, infraestructura. Cuando llegan los dineros de recuperación, ¿verdad? Y nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico llevamos 8 años trabajando con estos fondos, nunca recibiendo dinero del gobierno local ni federal, siempre lo digo cuando hablamos de estos temas. La realidad es que nunca se creó la infraestructura porque no fue prioritaria, más allá de decir nos asignaron este dinero de cómo se iba a manejar. Nos
se quedaron se le asignó a un contratista independiente crear el plan de acción, aquella mala traducción al español que ni siquiera se entendía, te acordarás, Giselle. Se creó también esta idea de empezar a hacer estos contratos de gente que empezara a correr, y recuerdo, Josué, que una de las cosas que nosotras decíamos era el proceso de planificación que eventualmente se le puso en mano a Foundation for Puerto Rico, y nos podemos tomar otro café para hablar de qué pasó con ese proceso de planificación, donde se fueron un montón de millones de pesos. Comenzó después de que abrió el programa R3, que abrió el clandestinaje de la noche, cuando Ricardo Rosselló sabía que lo iban a sacar de Fortaleza, y hace una conferencia de prensa con, en ese momento, el secretario de Vivienda, que era Fernando Gil Enseñat, y anuncia este programa que en los primeros días, en las primeras semanas, se llenó a capacidad, y era la manera del gobierno de decir: 2019 estamos haciendo algo. Ese programa cogió gente sin planificar, prometiendo que iban a reconstruir, reparar, reubicar. Fue el programa de CDBGDR al que más se le asignó dinero, y estos programas, quiero decir, recuperación a largo plazo con fondos de María, casi 3,000 millones. Y la realidad es que una vez cogieron todas esas solicitudes, ellos, además de que el proceso de solicitud estuvo al garete, y todo esto lo denunciamos paso a paso, ellos no supieron manejar jamás cómo se iba a distribuir la reparación, la reconstrucción y la reubicación. Al punto donde, si hacemos fast forward en la historia, yo creo que el trabajo de contratos de ley... Perdóname antes de que sigas, Ajá. pero ok, so, tiene sentido entonces por qué nos aprueban los fondos, y es porque saben que no los va a poder usar. O sea, te apruebo todos estos chavos, te apruebo todo este dinero, pero hay la capacidad de nosotros para administrarlo. Pues, lo que pasa es que el análisis de los fondos no tiene que ver con capacidad, tiene que ver con lo que se llama como con un needs assessment. ¿Cuál es la necesidad en el país? Y esa necesidad de construcción de vivienda, después del impacto de María, se constató, pero el gobierno nunca creó la propia capacidad. Y me acuerdo que el gobierno decía: es que nunca nadie había recibido tanto chavo. Y por eso es que esto es un proceso. Lo que pasa es que el proceso nunca arrancó. Y tengo que decir, ¿verdad?, para darle espacio a Isel, que Larry Seilhammer, quien pertenece al Partido Nuevo Progresista, con todas las cosas que podríamos decir de su trayectoria, yo recuerdo estar en reuniones con ese hombre, y ese hombre decir lo que tú acabas de decir: aquí se necesita coger la olla por el mango, y que todas las mañanas alguien llame a COER3 y al Departamento de la Vivienda, porque si no, estos chavos se van a perder. Y él tenía incluso una propuesta de una plataforma para unificar fondos, para canalizarlo y para monitorearlo, y eso se quedó en nada. Y yo soy de las que pienso, y no sé por dónde va a ser, que esos chavos se perdieron. Se perdió esa oportunidad, se perdió. Ese barco ya se fue, zarpó. Saludos. Yo, lo que me está curioso es que aquí no, cuando yo puse el video y empecé a escucharlo, y dije: déjame ver qué habla de las casas, de la casa para la persona que trabaja, del hogar para la persona que quiere comprarse una casita nueva, del hogar de la persona que quiere vivir en su urbanización tranquilo, su control de acceso, chévere. No, pero no se está hablando de eso. Se está hablando de que Puerto Rico no está desarrollando vivienda pública para las personas que quieren vivir en vivienda pública. De eso es lo que se está hablando. Ahora, mi pregunta es: si esas personas no están viviendo, ¿dónde viven ellos? ¿Me entiendes? Esa es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿dónde viven? Entonces me está diciendo que tienes que hacer más vivienda adicional, porque la gente no tiene dónde vivir. ¿Dónde viven? O sea, el enfoque de ellas, yo pensaba que era otra cosa, ¿me entiendes? Pero el enfoque de ellas es, básicamente, no hay residenciales públicos donde la gente que no tiene dinero tenga un lugar donde vivir. Eso es todo. ¿Ok? Eso es todo. Todo el mundo sabe la burocracia que tiene FEMA. Todo el mundo sabe los tejemenejes que hay en FEMA. Todo el mundo sabe que FEMA es un monstruo de 7 cabezas. El mismo presidente de los Estados Unidos casi está eliminando a FEMA. Precisamente por eso. Porque no se sabe, no se entiende. Tú le resuelves una cosa, después te piden otra cosa más, y después te vuelven a pedir otra cosa más, y sigue ese proceso eterno de pedir y no pedir. ¿Ok? Aquí yo veo también un issue de empresa privada versus sector público.
que acá la otra dama, pues lo va a traer a colación, y es el hecho de, o sea, primero Jay Fonseca dice que es que el gobierno federal sabe que no nos puede enviar el dinero porque no tenemos la capacidad para administrar todo ese dinero, pero a la misma vez me hablas que hay una empresa privada que se está encargando de ese dinero, pero a la misma vez también me hablas que hay un sector público que no está haciendo el trabajo de procesar el dinero como se tiene que procesar. Entonces es una confusión que uno ve ahí de cuál es el principal problema. Pues tampoco, ¿sabes? Tampoco ella me está dando esta mega luz de lo que debería estar pasando. Vamos a escuchar a la otra dama. Cordiales. Saludos. Dios santo. Es que Isel y yo nos queremos La mucho. papa caliente la he Pero recibido. si me equivoco, o sea, es que te planteo esto y es que de nuevo, mi planteamiento es como que políticamente no hay nada más favorable que tú darle una casa a alguien, o sea, conseguirle vivienda. No es solo darle la casa, es tener escuelas recuperadas, Sí, pero mi aptas, punto es tener una ¿por red qué no logro eléctrica. mover algo que políticamente, o sea, mi punto es, tiene que haber algo que detiene ese movimiento que sea fuerza mayor. ¿Cuál es esa fuerza mayor? Bueno, yo creo que lo primero desde nuestra perspectiva es que el gobierno, las estructuras del gobierno están colapsadas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un sistema de fondos que tienen muchas regulaciones, que tienen muchos procesos, que tienen muchos requerimientos de planificación, pero también de cumplimiento. Y si tú no tienes el personal, no tienes el capital humano dentro del gobierno, no tienes el conocimiento, no tienes el andamiaje, no va a ser posible que lo corras y que lo corras a tiempo. Ok, perdona que interrumpa. Usted ve lo que ella está diciendo. Ella dice, las bases están colapsadas. El gobierno está colapsado. Entonces, ahí pues ella acepta que los fondos federales es un laberinto, que tienes que tener personas que sepan bregar dentro de ese laberinto. O sea que el problema principal aquí tal vez no necesariamente es el recurso. Aquí el problema principal es las trabas que el gobierno federal mismo está poniendo para que esos dineros bajen hacia Puerto Rico. ¿Ok? Pero a la misma vez, ¿sabe? Ella se va por una línea de que, mira, de verdad que bregar con los fondos federales es una chavienda, pero por el otro lado, ¿sabes qué? Que aquí hay un montón de imbéciles que no saben cómo trabajar con ese dinero. Tú sabes, tal vez la razón principal es los fondos federales, que es un problema bregarlo por la extensa burocracia que hay. Pero de alguna forma yo tengo que empujar eso hacia el lado del gobierno y decir, no, es que el gobierno no trabaja, no está haciendo bien. Hay un montón de imbéciles bregando con eso. Si nos dejaran a nosotras y si dejaran al corillo de la izquierda que se preocupa, el mismo Jeffrey que está diciendo, o sea, él no entiende cómo, pues vuelvo otra vez, escuche y vaya conmigo. Yo no entiendo cómo el gobierno, sabiendo que le conviene darle casa a la gente, no le da la casa a la gente. Pues claro que el gobierno tampoco, es obvio que hay causas mayores que están impidiendo que el gobierno pueda darle la casa a la gente. Porque si no, hace rato lo hubiese hecho. ¿Tú sabes cuánta presión tú te sacas de encima cuando tú empiezas a soltarle casas a las personas, hogares donde vivir? ¿Sabes? La narrativa de Dios se caería para el infierno viejo. Obviamente se caería para el infierno viejo. Pero el problema es que aquí, si tú pones una empresa privada a hacer algo, no solamente va a tener esa empresa privada las trabas del gobierno federal, es que también va a tener las trabas de estas personas que van a decir, si no se hace como yo digo, está mal hecho. Si no se hace como yo pienso que se debe hacer, está mal hecho. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo remamos todos para el mismo lado? Esa es mi pregunta. Y voy a entrar ¿verdad? En algunos ejemplos particulares, pero lo segundo también es que yo creo que sí hay intereses que no necesariamente están alineados con el bien público en muchas ocasiones, ¿verdad? Y no necesariamente en el sentido de vamos a entregar la casa o no, sino quiénes son los contratistas que van a desarrollar esas casas, ¿verdad? Cómo se lleva el proceso para asegurar en momentos que se den unas dinámicas en ese proceso que favorezcan
otros intereses que no necesariamente son los del bien público y que muchas veces atrasan y perjudican el proceso al punto de provocar incumplimientos que han resultado en exigencias como, por ejemplo, el fiduciario en el Departamento de Educación, que ya nos ha costado más de $100 millones y que es un ente externo nuevamente que se obligó a instalar en el departamento para proteger los fondos federales del Departamento de Educación. Espérate, Álvarez y Marsal ha costado $100 millones. Más de $100 millones. ¿Y han hecho qué? Y esa es parte del problema, que estamos hablando, por un lado, de un capital humano que ya no existe en el gobierno. La austeridad tiene consecuencias, y más si es una austeridad atropellada, poco informada. Hemos reducido la nómina a niveles exorbitantes y en esa reducción se ha ido mucho cerebro, ¿verdad? Mucha materia gris de lo que se tenía. En otras palabras, le han quitado guiso a mucha gente. ¿Entiendes? ¿Sabes? Le han quitado guiso a mucha gente. Eso es todo. O sea, cuando tú vienes escuchas por ahí, te escuchas ese planteamiento que el sector público, que la austeridad, ¿tú me entiendes? Estamos molestas porque, fíjate, antes éramos una nómina de 1.500 personas, ahora es una nómina de 300, pero esa nómina de 300 a lo mejor puede ser más eficiente que la nómina de 1.500 personas, ¿entiendes? Pero estamos molestos. O sea, hay un tema de eso por ahí corriendo, ¿verdad? Y que los que votaste fueron los cerebros más grandes que tenía ese departamento y metiste una empresa privada y ahora la empresa privada que metiste no sabe lo que está haciendo porque la empresa privada, ahí está, la empresa privada está en pro del lucro y como está en pro del lucro, pues va a tratar de hacerlo todo de una forma que ellos ganen, pero los que estaban antes no tenían lucro. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Y sabes qué? Ahora que nosotros nos quedamos, vamos a boicotear esa empresa privada. ¿Okay? Ahora que estamos nosotros, pues ahora boicoteamos nosotros. Vamos a boicotear, vamos a hacer la vida imposible a esa empresa privada. Que hacer, de cómo se tenían que hacer los procesos y demás. El conocimiento, ¿verdad? Carece en el gobierno. Pero entonces, ¿para qué contratamos a Horn? Y contratamos ahí es donde vamos. Empezamos con una dependencia en contratistas externos que también tienen sus propios intereses, algunos que han tenido señalamientos. Escuchó, tienen sus propios intereses. ¿Entiendes? Probablemente, disculpe, estoy interrumpiendo bastante, pero es que después se me escapa la idea. El detalle es que yo te puedo apostar lo que no tengo, que a las personas que tú despediste se hizo una empresa privada y esas personas que tú despediste, esos grandes cerebros, estoy seguro que están trabajando con el nuevo contratista. ¿Te apuesto? ¿Qué pasó con Luma? Tú despediste a esa gente de Luma y los contrataste siendo Luma. O sea, la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica, tú los despediste. Y los que no quisieron trabajar con Luma se fueron a trabajar en otras posiciones, como Jaramillo, que está de mantenimiento ahora. Pero esos mismos están trabajando con Luma. Ah, de repente, ahora que estoy trabajando con Luma, pues ya mi masa gris se acabó. Ahora lo que sirve es, ¿me entiendes? ¿Sabes? Aquí yo veo mucho tema de politiquería. Hay un tema, deja que ya termine, hay un tema que sí yo quiero trabajar, que me pareció bastante coherente. Serios en Estados Unidos y que como quiera hemos decidido escoger como parte de ese elenco de contratistas que se supone que nos ayuden a determinar el camino correcto. Si nosotros no tenemos la materia gris dentro del gobierno, siempre vamos a depender de un tercero y de los intereses de ese tercero. Y creo que es importante reconocer que año tras año tenemos muchas experiencias con esos terceros que no son positivas precisamente por esas agendas diferentes y las dinámicas que se dan en la contratación y en la privatización de estos procesos. Si tú no tienes capacidad de regular, si tú no conoces el proceso, ¿cómo vas a monitorearlo? ¿Cómo vas a externalizarlo? Mi planteamiento es que la falta de profesionalización del aparato gubernamental provoca que entonces tengamos consultores y esos consultores viven de que se consulte, no de que se construya. Eso es uno de muchos problemas. Tienes problemas de... Ahí tú ves, vamos a pararlo ahí, pero ahí tú ves el ping-pong de preguntas, o sea, que esto está cuadrado y legislado para que esto fluya de esta manera. Y
pues está el tema, yo sigo percibiendo ese tema de que pues sacaron a esto, pusieron a los otros y ahora los que están ahora pues no quieren trabajar como nosotros queremos que trabajen y cuando tú vienes a ver pues como nosotros digamos, si no se hace como nosotros digamos pues la cosa no funciona y se acabó y vamos a boicotear y brazos caídos y sigue Puerto Rico en la misma chavienda. ¿Me entiendes? Pusieron un ente privado y no nos gusta el ente privado. Ya, y ahora vamos a Jay Fonseca, le decimos la verdad a nuestra manera y seguimos andando. ¿Ok? Hay un tema que ellas traen que quiero discutir, porque tú sabes que siempre se dijo que la titularidad en la vivienda era un problema para que FEMA soltara fondos a las casas. ¿Ok? Yo le hago la pregunta a Google para ver. Yo, déjame ver, ¿verdad? Si es cierto, porque las dos damas dicen que eso nunca ha sido requisito. Pues mira lo que dice el Google. No es el Departamento de Vivienda. O sea, yo le pregunto si la agencia federal exige título de propiedad para la ayuda de FEMA en Puerto Rico. Esto, inteligencia artificial, me dice que no. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano, HUD, ni FEMA exigen título de propiedad para solicitar ayuda por desastre, sino que FEMA necesita verificar que usted es dueño de la propiedad para asistencia de reparación o reemplazo y puede requerir documentos adicionales si no puede confirmar la propiedad a través de registros públicos. Si no tiene un título formal, pero reside en la propiedad como heredero o la ha mantenido por un tiempo considerable, puede ser elegible bajo ciertas circunstancias y con un formulario especial. ¿Cómo FEMA verifica la propiedad? Búsqueda automatizada. FEMA primero realiza una búsqueda automatizada en los registros públicos para confirmar su estatus de propietario. Documentos adicionales, si la búsqueda falla, es probable que le pidan que proporcione documentos para verificar la titularidad. Opciones, si no tiene título formal, el formulario de solicitud de apelación para FEMA, sin título, existe un formulario especial para personas que son herederos o que han vivido y mantenido la propiedad por el tiempo requerido para ser considerados dueños, pero no tienen título formal. Comprobante de residencia, para ciertos tipos de asistencia, FEMA solo necesita verificar que la vivienda es su residencia principal. En ese caso, otros documentos pueden ser suficientes como recibos de servicios públicos o contratos de alquiler. Si yo fuera el gobierno tiene un problema, marcado problema, impresionante problema, un fuerte problema de comunicación. Y me explico. Per se, decir que FEMA solicita esto, título no. Título no. FEMA tiene que asegurarse, dice aquí, sino que FEMA necesita verificar que usted es dueño de la propiedad para asistencia de reparación o reemplazo y puede requerir documentos adicionales si no puede confirmar que la propiedad a través de registros públicos. O sea, de alguna forma FEMA tiene que entender que esa propiedad de alguna forma es algo de usted, es parte de usted. Entonces, hay una serie de documentos que te va a pedir. ¿Qué pasa? Si yo fuera el gobierno, ¿qué yo haría? Pues yo le informaría a la gente o le informaría a la prensa en calidad cuántas personas, porque si te vas al programa de Jay Fonseca, van a decir que el 100% de las personas no cualificaron por un mal proceso del gobierno de Puerto Rico, porque el gobierno de Puerto Rico le exigió título de propiedad a todo el mundo. No. Si yo fuera el gobierno, yo digo, ok, vamos a informar a la gente cuántas personas en específico no pudieron, por diferentes razones, verificar que ellos son dueños de esa propiedad. ¿Cuántos fueron? Fueron 100 personas. Pues fueron 100 personas. El resto de los demás ya están corriendo su proceso. ¿Me entienden? Porque entonces a veces se dan los malos entendidos. Entonces la gente va al programa de Jay Fonseca
se queja de que el gobierno no está haciendo su trabajo. No, el gobierno está haciendo su trabajo. Pero esto es un proceso que FEMA, ¿sabe? No me venga a decir que FEMA no quiere porque la licenciada pues dijo que no, que el departamento de la FEMA no pide eso. No. FEMA pide la verificación. De alguna forma tú tienes que... no tienes el título de propiedad per se. Se te quemó un incendio, qué sé yo, pero de alguna forma tú tienes que asegurarle a FEMA que el dinero que se está poniendo en esa propiedad, tú eres el dueño de esa propiedad. Aunque no tengas el título de propiedad. ¿Okay? Pero yo digo que con esto del COR3, de vivienda y todo lo demás, hay mucho del tema de que meten empresas privadas y no me gusta, y hay mucho del tema de la comunicación. Mucha comunicación. El gobierno no comunica. Y deja que personas como Jay Fonseca controlen la narrativa. Y lleve personas que tienen también sus propias agendas personales. ¿Ok? Comparte el episodio, déjame tu opinión en los comentarios, recuerda seguirme en las redes y recuerda seguirme en La Opinión Podcast Internacional. Nos veremos en la próxima. Bye.